Hay lugares en México donde la noche no solo trae oscuridad, sino un silencio que asfixia. Un vacío que traga las palabras y esconde la verdad. Corría el año 2005 en San Jerónimo de Juárez, un rincón de la Costa Grande de Guerrero donde la brisa pesada del mar solía barrer los secretos más densos hacia el olvido. Fue en una de esas madrugadas sin luna cuando la carretera principal quedó marcada por una eventualidad inexplicable. Nadie escuchó nada, nadie vio nada, pero el asfalto frío y rugoso guardaba las cicatrices de una pesadilla que cambiaría a la región para siempre. Hoy, el eco de aquel incidente sigue helando la sangre de quienes se atreven a leer los expedientes archivados. Un suceso tan oscuro, tan meticulosamente planeado, que pareció orquestado por sombras que se desvanecieron antes del amanecer. Y hasta el día de hoy, el nombre de este municipio resuena en los fríos pasillos de la justicia federal como el inicio de un enigma profundamente perturbador. Si quieres saber cómo los investigadores mexicanos enfrentaron este muro impenetrable de silencio y finalmente lograron revelar la verdad oculta detrás de la neblina, suscríbete ahora mismo, activa las notificaciones y déjame en los comentarios el nombre del próximo caso que quieres escuchar. El estado de Guerrero, con su geografía indomable, siempre ha sido un reto colosal para aquellos que buscan imponer el orden y la ley. La Costa Grande es una extensa franja de tierra donde la espesa selva tropical abraza el Océano Pacífico y donde las carreteras se convierten en venas solitarias que conectan pequeñas poblaciones asiladas por la imponente topografía de la sierra. En aquel 2005, la tecnología de vigilancia era un recurso escaso, casi inexistente en las zonas rurales. No había cámaras de seguridad en cada intersección, ni satélites monitoreando en tiempo real las sinuosas rutas estatales. La seguridad dependía casi exclusivamente del factor humano, del instinto curtido de los patrulleros nocturnos y de las esporádicas llamadas ciudadanas. Fue exactamente a las 2 de la mañana con 14 minutos, cuando la radio de la central de emergencias emitió un chasquido de estática que rompió el pesado letargo del turno nocturno. Una voz anónima, temblorosa, apresurada y distorsionada por la deficiente señal de telecomunicaciones, reportó una obstrucción inusual en el kilómetro de la carretera de 2 carriles que bordea los límites de San Jerónimo de Juárez. El informante no quiso proporcionar datos personales ni ahondar en detalles descriptivos. Simplemente articuló con urgencia que había vehículos detenidos a mitad del camino y un escenario que, a simple vista desde la lejanía, indicaba que algo sumamente grave y definitivo acababa de ocurrir. Segundos después, la línea telefónica se cortó abruptamente, dejando tras de sí un pitido monótono que resonó en la oficina del despachador. El centro de mando movilizó de manera inmediata a la unidad de primeros respondientes más cercana al sector. El viaje hacia el punto señalado fue tenso y plagado de incertidumbre. Los agentes estatales que tripulaban la patrulla conocían a la perfección esa ruta. Sabían de sobra que, a esas horas de la madrugada, la carretera se transformaba en un túnel negro flanqueado por maleza alta, palmeras inclinadas y barrancos traicioneros. La sofocante humedad del trópico se pegaba a los cristales de los parabrisas, y la única fuente de iluminación provenía de los faros halógenos del vehículo oficial, los cuales apenas lograban cortar la neblina espesa que descendía silenciosamente desde la cordillera. El silencio en la cabina de la patrulla era absoluto, denso. En este tipo de trabajo de campo, la anticipación es a menudo mucho más desgastante que la realidad misma. La mente analítica del investigador comienza a formular hipótesis basadas en la escasa información disponible, preparándose psicológicamente para afrontar cualquier tipo de escenario adverso. Al aproximarse a las coordenadas aproximadas dictadas por el operador, los oficiales redujeron la velocidad de la unidad. Las luces estroboscópicas rojas y azules de la torreta comenzaron a rebotar contra los troncos de los árboles y las señales de tránsito oxidadas, proyectando sombras alargadas que parecían moverse por sí solas. Fue entonces cuando el alcance de los faros reveló la escena. El trágico incidente había dejado su firma innegable sobre el pavimento gris. El panorama visual era vasto, confuso y, sobre todo, antinaturalmente silencioso. No había ningún tipo de movimiento humano. No se escuchaban voces, ni lamentos, ni pasos. Solo persistía el zumbido constante de los insectos nocturnos
y el crujir de la gravilla suelta bajo los pesados neumáticos de la patrulla. Los oficiales detuvieron el motor a una distancia prudente, acatando de manera estricta el protocolo de preservación del lugar de los hechos. Eran conscientes de que cualquier paso en falso, cualquier acercamiento imprudente, podía destruir de forma irreversible una evidencia crucial para el futuro del caso. La primera orden emitida por radio fue clara, fría y contundente: establecer el perímetro de seguridad. En la metodología de la investigación criminal mexicana, el acordonamiento es la frontera sagrada, la línea divisoria indispensable entre el caos impredecible del mundo exterior y el rigor científico que exige la justicia. Los uniformados descendieron y comenzaron a desplegar rollos interminables de cinta amarilla plástica, trazando un radio de aislamiento mucho más amplio del que dictaba la lógica inicial. La experiencia forjada en las calles les había enseñado que en eventos de esta magnitud y complejidad, los indicios más valiosos, aquellos que terminan resolviendo el rompecabezas, suelen encontrarse en la periferia, ocultos entre la hierba, lejos del epicentro visual. El olor acre a goma quemada por la fricción y a fluidos de motor derramados flotaba pesadamente en el aire estancado de la madrugada. Mientras aseguraban celosamente la zona, los agentes solicitaron apoyo de unidades federales y exigieron la presencia inmediata del equipo multidisciplinario de servicios periciales. El suceso sobrepasaba por completo la capacidad de procesamiento de la policía preventiva local. El escenario requería mentes analíticas especializadas, ojos entrenados para leer la historia oculta en las sombras y las texturas. El tiempo transcurrió con una lentitud desesperante mientras aguardaban la llegada de los expertos forenses. Cada minuto que pasaban parados en la oscuridad alimentaba una paranoia táctica perfectamente justificada. Los oficiales vigilaban sin descanso los bordes de la maleza circundante, manteniendo las manos cerca de su equipo de cargo, plenamente conscientes de que los responsables de lo que ocurrió aquella noche podrían seguir ocultos, observando cada uno de sus movimientos desde la espesura impenetrable de la flora local. La escena del suceso, iluminada apenas parcialmente por los faros estacionarios de la patrulla, lucía como un complejo rompecabezas cuyas piezas habían sido arrojadas con extrema fuerza sobre el asfalto. Se lograban distinguir, a la distancia, objetos personales dispersos sin patrón aparente, marcas irregulares y prolongadas de derrape en el suelo, y la silueta de un vehículo posicionado en un ángulo anómalo que desafiaba la física de un simple percance vial cotidiano. Todo el conjunto visual apuntaba hacia una intercepción metódicamente planificada, una acción ejecutada con precisión matemática. Finalmente, el sonido inconfundible de motores de alto cilindraje anunció la llegada del convoy especializado de la Agencia de Investigación Criminal Federal. Varias camionetas blancas, equipadas con laboratorios móviles de procesamiento y generadores de energía portátiles, irrumpieron en el tramo carretero. De sus interiores descendieron figuras anónimas vestidas con impecables trajes de bioseguridad blancos, portando pesados maletines metálicos llenos de reactivos y equipos de iluminación industrial de última generación. La llegada de este escuadrón de forenses alteró drásticamente la atmósfera del lugar. El miedo primitivo al vacío y a lo desconocido fue sustituido instantáneamente por la frialdad calculada e inquebrantable del método científico. Los generadores a gasolina cobraron vida con un rugido sordo y constante, y potentes reflectores de haluro metálico inundaron la totalidad de la escena con una luz blanca, clínica y cegadora, desterrando de tajo las sombras y revelando en su totalidad la abrumadora magnitud de la labor investigativa que tenían por delante. El investigador principal a cargo del procesamiento, un hombre de rostro adusto y décadas de experiencia inmerso en las entrañas del sistema judicial, se posicionó estoico justo frente a la cinta amarilla. No cruzó la línea de inmediato. Su primera y más vital acción fue realizar una observación panorámica exhaustiva, un escaneo visual meticuloso de 180 grados. Estaba absorbiendo y memorizando la disposición exacta de los elementos, evaluando las variables antes de que la necesaria intervención humana alterara, por más mínimamente que fuera, el entorno original. Sabía por instinto que la cadena de custodia comenzaba ahí, en su propia mente. Con un gesto seco,
Ordenó a su equipo de peritos que prepararan los tripiés, las cámaras fotográficas de alta resolución y los testigos métricos de color amarillo brillante. El trabajo técnico debía ser implacable, milimétrico, sin dejar margen alguno para la duda procesal en un futuro tribunal. La indicación táctica fue ingresar al área acordonada exclusivamente por el flanco sur, utilizando una única vía de acceso controlada para mitigar cualquier riesgo de contaminación cruzada de la evidencia. Los criminalistas comenzaron a avanzar a un paso lentísimo, casi ritual, con sus ojos fijos permanentemente en el suelo, escudriñando el pavimento en busca de la más mínima irregularidad. El silencio sepulcral de la noche guerrerense ahora solo era interrumpido por el sonido constante y rítmico del clic de los obturadores de las cámaras, documentando fidedignamente cada centímetro cuadrado de la carretera. A simple vista para un espectador inexperto, el lugar simplemente estaba abandonado. Pero para las mentes de estos profesionales de la ciencia forense, la carretera estaba gritando detalles a todo pulmón. Las huellas de neumáticos superpuestas, los diminutos fragmentos de cristal esparcidos como polvo de diamantes, las alteraciones en la superficie metálica de los objetos. Todo conformaba un lenguaje mudo y complejo que ellos estaban allí para descifrar. La larga noche en la Costa Grande apenas comenzaba, y el tortuoso y gélido camino hacia el descubrimiento de la verdad acababa de dar su primer e irreversible paso bajo el implacable escrutinio de la investigación criminal. El procesamiento de una escena abierta bajo el manto de la madrugada es, quizás, uno de los desafíos técnicos y psicológicos más grandes para cualquier investigador forense en México. A diferencia de un recinto cerrado, donde las variables pueden aislarse con relativa facilidad, la carretera en San Jerónimo de Juárez era un entorno vivo, hostil y en constante proceso de degradación. La neblina salina del Océano Pacífico comenzaba a mezclarse con el rocío de la sierra, creando una fina película de humedad sobre el asfalto que amenazaba con diluir, borrar o alterar las huellas latentes dejadas por los perpetradores de aquel trágico incidente. El tiempo, en la ciencia criminalística, es el enemigo más implacable. Cada segundo que transcurre es una partícula de la verdad que se evapora en el aire. El criminalista de campo a cargo, un veterano de la Procuraduría Estatal cuyas arrugas en el rostro parecían trazar el mapa de innumerables noches sin dormir, dio la instrucción de iniciar la técnica de búsqueda en cuadrícula. Este método no deja margen para la improvisación. La zona acordonada fue dividida imaginariamente en una red de cuadros de 1 metro por 1 metro. Los peritos, moviéndose en líneas paralelas y a un ritmo casi exasperantemente lento, comenzaron a barrer visualmente cada sector, desde la línea central de la carretera hasta el inicio de la densa maleza en los acotamientos. Llevaban consigo linternas de luz ultravioleta y rasantes, proyectando los haces a ras de suelo para revelar cualquier textura anómala, cualquier sombra minúscula que rompiera la uniformidad del pavimento. El primer hallazgo significativo no provino de la observación directa de un objeto, sino de la lectura del propio terreno. El especialista en hechos de tránsito terrestre y dinámica de vehículos se arrodilló sobre la vía, sacando una cinta métrica metálica para registrar la longitud exacta de una serie de marcas negras y quemadas que rasgaban el gris del camino. Eran huellas de fricción profunda, líneas de derrape asimétricas que narraban los últimos instantes de desesperación. Al analizar la cinemática del evento, el perito determinó rápidamente que la trayectoria no correspondía a la de un conductor que hubiera perdido el control por exceso de velocidad o somnolencia. Las marcas de los neumáticos describían una frenada abrupta, seguida de una maniobra evasiva violenta hacia el flanco derecho, la cual fue súbitamente interrumpida. «Esto no fue un percance vial fortuito», murmuró el especialista, trazando un croquis preliminar en su libreta de campo, iluminada por la luz ceniza de los reflectores. Fue un encapsulamiento. La disposición geométrica de las evidencias físicas confirmaba la hipótesis táctica. Las marcas de arrastre demostraban que el vehículo en cuestión había sido forzado a detener su marcha. Otras huellas de neumáticos, más anchas y con un patrón de labrado distinto, propio de camionetas de tracción integral pesadas, rodeaban el punto final de detención. Estas marcas adicionales indicaban que al menos 3 automotores de gran tonelaje habían flanqueado y bloqueado cualquier posible ruta de escape,
ejecutando una maniobra de intercepción con una precisión milimétrica, casi militar. Los perpetradores no actuaron bajo el impulso del pánico ni la improvisación. Operaron bajo un esquema logístico altamente coordinado, cerrando la vía en un tramo donde la visibilidad era nula y la posibilidad de auxilio externo era estadísticamente imposible. A medida que la búsqueda avanzaba hacia el centro de la zona cero, los técnicos en recolección de indicios comenzaron a colocar pequeños caballetes de plástico amarillo, numerando cada descubrimiento con una exactitud clínica. El indicio número 4 fue una serie de fragmentos de cristal templado esparcidos en forma de abanicos sobre la cinta asfáltica. La fijación fotográfica documentó la posición de cada esquirla antes de que fueran levantadas con pinzas de punta de goma y depositadas en bolsas de papel craft, debidamente selladas y rotuladas para garantizar la inviolabilidad de la cadena de custodia. La ruptura de los cristales no se dio por un choque frontal. La distribución de los fragmentos indicaba que una fuerza cinética de origen externo, de altísima energía y velocidad, había perforado las ventanas desde múltiples ángulos. A escasos metros, el indicio número 7 y el número 12 terminaron de cimentar la gravedad de lo que ocurrió aquella noche. Ocultos en las grietas del asfalto y entre la maleza húmeda del acotamiento, los peritos encontraron diminutas piezas de metal deformado, componentes mecánicos que habían sufrido un nivel de estrés térmico y físico extremo. Cada uno de estos fragmentos metálicos fue fijado mediante planimetría, midiendo su distancia exacta desde un punto de referencia inamovible. La dispersión de estos elementos trazaba un mapa invisible de las trayectorias y los ángulos desde los cuales se aplicó la fuerza destructiva. Era un rompecabezas tridimensional que revelaba una abrumadora superioridad numérica y táctica por parte de quienes orquestaron la eventualidad. Sin embargo, a pesar de la riqueza de los indicios materiales recuperados, la escena presentaba un vacío perturbador, una ausencia que pesaba más que cualquier evidencia física: la absoluta falta de testigos. La carretera estatal, aunque solitaria a esas horas de la madrugada, seguía siendo la principal arteria de conexión para las comunidades aledañas. Era matemáticamente improbable que ningún camión de carga nocturno, ningún autobús de pasajeros foráneo o habitante local hubiera transitado por allí durante el margen de tiempo en que se desarrolló el operativo de intercepción. Y, sin embargo, el expediente inicial mostraba 0 declaraciones en el lugar. Este es un fenómeno psicológico y sociológico profundamente arraigado en ciertas regiones de México, una respuesta instintiva al entorno. Los investigadores experimentados lo conocen como el síndrome del espectador ausente. En la Costa Grande, la supervivencia a menudo depende de la capacidad de no ver, no escuchar y no recordar. El silencio colectivo no nace de la indiferencia, sino de un terror profundo y sistémico. Cualquier persona que hubiera presenciado accidentalmente el despliegue de los vehículos pesados, las luces apagadas y las maniobras de bloqueo, habría entendido en una fracción de segundo que detenerse o hacer una llamada de auxilio era equivalente a firmar un boleto para un viaje sin regreso. Los conductores simplemente debieron haber dado la vuelta en la oscuridad, apagando sus propios faros para fundirse con la noche, dejando que el destino siguiera su curso inevitable sobre aquel asfalto frío. El amanecer comenzó a despuntar sobre la Sierra Madre del Sur, tiñendo el cielo de un gris pálido que deslavaba lentamente la luz artificial de los reflectores periciales. El levantamiento del cadáver de la escena, término metafórico usado por los criminalistas para describir la recolección total de las evidencias, estaba por concluir. Los peritos bardieron hasta el último milímetro de la cuadrícula, asegurando muestras de tierra con posibles goteos dinámicos, hisopados de superficies que mostraban transferencias de fricción y microtrazas de pintura ajena que habían quedado adheridas a la barrera de contención metálica de la carretera. Todo fue meticulosamente embalado, sellado con cinta roja de evidencia y registrado en las actas de intervención. Los investigadores federales observaron por última vez la carretera, ahora limpia y aparentemente normal a la luz del día, aunque marcada para siempre por la historia invisible que acababan de embalar en sus contenedores de custodia. Las patrullas encendieron sus motores y la caravana de laboratorios móviles inició su retorno hacia la capital del estado. El trabajo de campo había finalizado.
Pero la verdadera disección de aquel suceso apenas estaba por comenzar. Los indicios ciegos y mudos estaban a punto de ser sometidos al interrogatorio inquebrantable de la ciencia. La respuesta a quiénes eran las sombras que paralizaron San Jerónimo de Juárez y cómo lograron evaporarse sin dejar rastro ya no se encontraba en la carretera, sino en la esterilidad aséptica y luminosa del laboratorio forense. El contraste entre la carretera húmeda y salvaje de la Costa Grande y el interior del laboratorio forense en la capital del estado era absoluto. Afuera el mundo era caótico, ruidoso y sujeto a las inclemencias del trópico. Adentro, la atmósfera era estéril, clínica y regida por un silencio casi reverencial. Los pasillos de linóleo blanco reflejaban la luz fluorescente del techo, creando un ambiente donde nada podía ocultarse. Allí, los indicios recolectados en San Jerónimo de Juárez dejaron de ser simples objetos inanimados manchados de tierra para convertirse en los únicos testigos imparciales capaces de narrar, paso a paso, la logística detrás de aquel caso que conmocionó al país. La cadena de custodia, ese cordón umbilical documental que garantiza la pureza de la evidencia, fue verificada meticulosamente antes de romper los sellos rojos de seguridad. Cada bolsa de papel Kraft, cada frasco de cristal y cada sobre de celofán ingresó formalmente a las distintas áreas de especialidad técnica. El primer reto para los peritos en el laboratorio de química y física forense fue desentrañar la identidad de los vehículos involucrados en la intercepción. La oscuridad y la falta de testigos presenciales habían dejado a los investigadores ciegos respecto a la flotilla utilizada por los perpetradores. Sin embargo, el equipo de campo había recuperado un indicio microscópico pero fundamental. El indicio número 15. Se trataba de minúsculas lascas de pintura, no mayores a la cabeza de un alfiler, que fueron extraídas de los bordes contusos de la barrera de contención metálica en el flanco derecho de la carretera. Estas transferencias por fricción indicaban que uno de los vehículos perseguidores había rozado el acero durante las violentas maniobras de encapsulamiento. El químico especialista, un individuo minucioso protegido por una bata blanca, cubrebocas y gafas protectoras, colocó las escamas de pintura bajo la lente de un microscopio estereoscópico. A primera vista los fragmentos parecían simples manchas oscuras, pero bajo el aumento óptico, revelaron una estructura estratificada y compleja, como anillos de crecimiento en un árbol. El técnico procedió a utilizar un espectrómetro de infrarrojo por transformada de Fourier, un equipo de alta tecnología capaz de analizar la composición molecular de cualquier material. El haz de luz infrarroja atravesó las capas de imprimación, color base y barniz de la muestra, generando un gráfico de picos y valles en el monitor del ordenador. Era la huella digital química de la pintura. Los resultados fueron cruzados con la base de datos nacional de estándares automotrices. Tras varias horas de procesamiento computacional, el sistema emitió una coincidencia positiva. El esmalte no pertenecía a un vehículo comercial común ni a un modelo ensamblado en el mercado nacional durante esa década. La composición química, específicamente los polímeros del recubrimiento externo, correspondían a un lote de pintura utilizado exclusivamente en la manufactura de camionetas SUV de lujo, blindadas de fábrica, importadas de una planta específica en Norteamérica. Este dato, frío y objetivo, supuso un giro radical en el análisis de inteligencia de la investigación. Los perpetradores no eran delincuentes locales utilizando automóviles robados al azar. Poseían el capital y la infraestructura logística para movilizar vehículos de alta gama, diseñados para resistir impactos de alta energía y proteger a sus ocupantes en escenarios hostiles. El perfil del agresor comenzaba a elevarse desde el nivel de la delincuencia común hacia las esferas de una organización altamente estructurada y financiada. Paralelamente, en el área de criminalística de campo aplicada en laboratorio, otro equipo analizaba los restos esparcidos sobre la cinta asfáltica. Las piezas de metal deformado, los casquillos percutidos ocultos entre la maleza y los fragmentos de cristal templado fueron sometidos a un análisis de balística reconstructiva. A través de la planimetría fijada en la escena y la aplicación de fórmulas de trigonometría espacial, los peritos comenzaron a trazar las trayectorias con hilos de colores sobre un modelo a escala del escenario. El resultado visual era escalofriante.
Las líneas convergían sobre el punto central donde el vehículo interceptado había sido forzado a detenerse, creando una red geométrica perfecta que no dejaba ningún ángulo ciego, ninguna posibilidad de salida. El experto en dinámica de materiales analizó los impactos sobre los cristales y las carrocerías mediante microscopía electrónica de barrido. Buscaba trazas de elementos pesados en los bordes de los orificios. El objetivo no era solo confirmar el tipo de herramienta utilizada en el suceso, sino entender la sincronización y la disciplina de quienes operaron esa madrugada. La agrupación de los impactos demostró un control absoluto y una precisión quirúrgica. No hubo disparos erráticos, no hubo pánico táctico. Fue una ejecución operativa limpia y directa. Los investigadores concluyeron, leyendo la física de los metales desgarrados, que el grupo responsable operaba bajo un entrenamiento paramilitar o poseía una vasta experiencia en tácticas de emboscada en terrenos de baja visibilidad. Mientras las ciencias duras extraían respuestas de los materiales inorgánicos, el laboratorio de genética forense enfrentaba una carrera contra el tiempo y la naturaleza. Las muestras biológicas recuperadas en el asfalto, manchas oscuras y goteos dinámicos que se habían secado bajo la humedad asfixiante de la Costa Grande, representaban la prueba irrefutable de la presencia humana durante el trágico incidente. El reto técnico consistía en que la alta temperatura y la degradación bacteriana del entorno tropical destruyen rápidamente las cadenas de ADN. Los especialistas en biología molecular utilizaron técnicas de extracción de ADN en fase sólida y amplificación por reacción en cadena de la polimerasa para multiplicar las minúsculas cantidades de material genético rescatado. El proceso de secuenciación fue lento y exigió un rigor absoluto para evitar cualquier contaminación en las cabinas de flujo laminar. Días después del levantamiento de la escena, los perfiles genéticos comenzaron a emerger en los electroferogramas. Los peritos aislaron perfiles mixtos y perfiles únicos a partir de los indicios biológicos, logrando establecer una firma genética clara de los individuos presentes en el epicentro del suceso. Esta información fue introducida de inmediato en el banco de datos de identificación humana del Sistema Federal. Aunque en ese momento algunos perfiles no arrojaran un nombre de forma instantánea, se convirtieron en anclas irrefutables. Si en el futuro algún sospechoso era detenido o vinculado al caso que conmocionó al país, la ciencia genética no permitiría coartada alguna. El ADN lo situaría de manera innegable en aquella oscura carretera de San Jerónimo de Juárez. La primera fase en el laboratorio había concluido. Las piezas inanimadas habían hablado a través de la física, la química y la biología. El informe pericial consolidado, un documento técnico de cientos de páginas, fue entregado al equipo de inteligencia de la Procuraduría Federal. La evidencia científica había derribado los mitos iniciales. Lo que ocurrió aquella noche no fue un enfrentamiento caótico ni producto del azar. Fue una operación de anulación ejecutada con vehículos de blindaje pesado, disciplina táctica y una frialdad absoluta. Sin embargo, a pesar de la claridad de los métodos y los materiales, las sombras detrás de la ejecución seguían sin tener rostro. Para encontrarlos, la investigación tendría que abandonar los rastros físicos y sumergirse en una dimensión completamente distinta. Una donde la evidencia viaja a la velocidad de la luz y no deja huellas en el pavimento. La cacería estaba a punto de dar un salto hacia el espectro invisible de las redes de Vientom. Cuando los indicios materiales en el laboratorio alcanzaron el límite de su narrativa, la investigación federal se encontró frente a un muro infranqueable. La evidencia física había trazado el cómo con una precisión aterradora, demostrando la capacidad logística y la disciplina táctica de las sombras que operaron en San Jerónimo de Juárez. Sin embargo, el quién seguía oculto bajo el denso velo de la Sierra Madre del Sur. Los agentes de campo habían peinado las comunidades aledañas, entrevistado a lugareños y revisado las bitácoras de los escasos comercios nocturnos de la región, topándose sistemáticamente con el inquebrantable silencio de la Costa Grande. Nadie había visto pasar los vehículos de alto blindaje. Nadie recordaba caras extrañas. Nadie se atrevía a romper la ley no escrita de la supervivencia local. Fue entonces cuando el equipo de inteligencia táctica decidió cambiar de frente. Si el mundo físico se negaba a hablar, era momento de interrogar al mundo invisible.
En las oficinas centrales de la agencia de investigación, lejos del calor sofocante de Guerrero, un grupo de analistas en telecomunicaciones y cibernética forense comenzó a trabajar en una habitación refrigerada, rodeados de servidores y pantallas que emitían un brillo azulado constante. Su objetivo no era rastrear personas, sino cazar los pulsos electromagnéticos que las personas inevitablemente generan. En 2005, el uso de la telefonía móvil en las zonas rurales de México era rudimentario comparado con los estándares actuales. Pero las antenas repetidoras que coronaban los cerros más altos ya registraban metódicamente el flujo constante de conexiones, estableciendo un diario digital de las vidas que transitaban por su área de cobertura. El analista principal, un experto en minería de datos, solicitó formalmente a las principales compañías de telecomunicaciones del país los registros de conexión, o sábanas de llamadas, de todas las torres de transmisión que daban cobertura al tramo carretero de San Jerónimo de Juárez y sus rutas de escape hacia la montaña, abarcando una ventana de tiempo desde 48 horas antes hasta 24 horas después del trágico incidente. La petición incluyó datos de posicionamiento de celdas y registros de metadatos de los dispositivos móviles. Cuando los discos duros con la información cifrada llegaron al cuartel general, el volumen de datos era abrumador. Millones de líneas de código y coordenadas que representaban llamadas, mensajes de texto y simples pulsos de localización de teléfonos en estado de reposo. El trabajo de depuración fue meticuloso y exhaustivo. Los algoritmos de inteligencia artificial, programados para detectar anomalías de tráfico y patrones de comportamiento inusuales, comenzaron a cruzar la información. Y fue así como descubrieron la primera anomalía significativa. No encontraron un exceso de comunicación, sino todo lo contrario. Un vacío estadísticamente imposible. Al analizar el tráfico de red en las antenas celulares que cubrían el epicentro de lo que ocurrió aquella noche, el sistema detectó que, exactamente a la 1:15 a.m, casi una hora antes de que la central de emergencias recibiera el primer reporte anónimo, hubo una caída abrupta y total de las conexiones móviles en un radio de 5 kilómetros. No fue una falla técnica del proveedor, explicó el analista, proyectando las gráficas de saturación de red en el monitor central. Las antenas seguían operando con energía, pero los teléfonos en la zona repentinamente dejaron de hablar con ellas. Es un efecto de supresión de señal. La revelación cayó con el peso de una losa sobre el equipo de investigación. Los perpetradores no solo dominaban la táctica terrestre y el blindaje vehicular, también poseían tecnología de guerra electrónica. Habían utilizado inhibidores de frecuencia de alta potencia, dispositivos portátiles capaces de saturar el espectro radioeléctrico para crear una burbuja de silencio absoluto alrededor del perímetro del suceso. Esto explicaba por qué no hubo llamadas de auxilio inmediatas desde el lugar de los hechos y demostraba un nivel de sofisticación que elevaba el perfil del caso hacia esferas de criminalidad organizada que muy pocas veces se veían en esa región. La interrupción de las comunicaciones fue el último eslabón de la fase de preparación. Aseguraba que, mientras el encapsulamiento se ejecutaba en el asfalto, nadie pudiera enviar una advertencia ni solicitar apoyo exterior. Sin embargo, en el mundo de las telecomunicaciones, el silencio también deja una huella. Los analistas sabían que los inhibidores de señal tienen un alcance limitado y un patrón de consumo de energía específico. Al ampliar el radio de búsqueda hacia las torres de comunicación en las montañas circundantes, fuera de la burbuja de interferencia, comenzaron a rastrear los equipos móviles que reaparecieron en la red inmediatamente después de que el bloqueo fue desactivado. Se concentraron en los números telefónicos que, en conjunto, se movían a velocidades inusualmente altas y mantenían ráfagas cortas de comunicación entre sí. Un comportamiento típico de una columna vehicular en retirada. El análisis de enlace, Link Analysis, permitió establecer una red de nodos interconectados. Los sistemas informáticos dibujaron en la pantalla un mapa topográfico de la Sierra Madre del Sur, superponiendo puntos rojos intermitentes que representaban las conexiones de un grupo cerrado de teléfonos celulares. Estos dispositivos, denominados en el argot de inteligencia como teléfonos quemadores, no estaban registrados a nombre de ninguna persona real, sino de identidades falsas o empresas fachada.
A pesar de su anonimato nominal, la ubicación de las celdas dibujó con claridad la ruta de escape de las sombras que abandonaron San Jerónimo de Juárez. La constelación de puntos rojos se desplazó desde la carretera costera hacia el norte, internándose por caminos de terracería sinuosos y escasamente transitados, ascendiendo por la intrincada geografía de la Sierra Guerrerense. Durante 3 horas, los teléfonos saltaron de antena en antena, marcando una trayectoria precisa hacia una zona remota conocida por su densa vegetación y la total ausencia de presencia gubernamental permanente. Finalmente, justo antes del amanecer, en un paraje montañoso ubicado a docenas de kilómetros del epicentro del caso que conmocionó al país, la señal de los dispositivos desapareció repentinamente, apagándose uno a uno, esfumándose nuevamente en la nada electromagnética. Los agentes de inteligencia, cruzando sus brazos en el silencio de la sala refrigerada, ahora temían un mapa. La tecnología y el análisis de datos masivos habían rasgado el velo del anonimato, revelando no solo el punto de origen de la orden, sino la ruta exacta hacia la madriguera de los responsables. Las coordenadas del último salto de antena señalaban un área geográfica muy específica en lo alto de la montaña. La evidencia digital había entregado el siguiente objetivo. Ya no estaban buscando fantasmas en una carretera vacía. Ahora tenían un punto en el mapa, un refugio oculto entre los árboles de la sierra. El momento del análisis técnico desde el escritorio había concluido, cediendo el paso nuevamente al polvo, la humedad y el riesgo de las operaciones de campo profundo. La persecución de las sombras estaba a punto de internarse en el corazón salvaje de Guerrero. La inteligencia de señales había trazado un vector claro hacia la Sierra de Guerrero, pero en la metodología de la investigación criminal, las coordenadas por sí solas no logran condenas. Un punto en un mapa digital necesitaba ser corroborado por la realidad humana. El equipo de detectives federales sabía que en la intrincada geografía de la Costa Grande, la tecnología siempre debía ir de la mano de la inteligencia de fuentes humanas. El silencio colectivo era una armadura fuerte, pero incluso las defensas más robustas presentan fisuras bajo la presión correcta y el trato adecuado. Fue entonces cuando la perseverancia de los agentes de campo rindió un fruto inesperado. A través de canales confidenciales y redes de informantes locales, se tuvo conocimiento de una persona que, por puras azares del destino, se encontraba en las inmediaciones de la ruta de escape durante las horas críticas previas al amanecer. El individuo, un trabajador agrícola de edad avanzada que se desplazaba a pie por veredas secundarias para llegar a sus cultivos antes de que el sol de la mañana hiciera imposible el trabajo, había sido testigo del movimiento posterior al trágico incidente. No presenció la interrupción en la carretera principal, pero vio lo suficiente como para sentirse aterrorizado y ocultarse durante días en su precaria vivienda, evitando el contacto con extraños. La tarea de aproximación fue sumamente delicada. Los investigadores comprendían que cualquier intento de citación formal mediante policías uniformados provocaría la huida inmediata del posible testigo. La estrategia de acercamiento requería tacto, discreción y una profunda comprensión de la psicología del miedo que imperaba en la región. 2 agentes de inteligencia, vestidos de civil y conduciendo un vehículo austero sin marcas oficiales, lograron establecer contacto con él en un punto neutral, lejos de las miradas curiosas de su comunidad. El primer encuentro estuvo marcado por la desconfianza extrema. El anciano rehuía el contacto visual, sus manos temblaban y sus respuestas eran monosílabos evasivos. El agente a cargo, un interrogador curtido en lidiar con el trauma y la reticencia del ciudadano promedio ante la autoridad, no sacó libretas, ni grabadoras, ni hizo preguntas directas. Su prioridad inicial no fue la información, sino la construcción de un espacio seguro, un vínculo empático que lograra desmantelar las barreras de protección psicológica del campesino. «No estamos aquí para buscarle problemas», comenzó el agente, con un tono de voz bajo, pausado y empático. «Sabemos lo que significa vivir aquí. Sabemos lo pesada que puede ser la noche en la sierra. Lo único que nos interesa es entender las sombras que pasaron por su camino, para que la tranquilidad pueda regresar a estas tierras. Su nombre no figurará en ningún papel. Es mi palabra».
Fueron necesarias más de 3 horas de diálogo paciente, de compartir silencios prolongados y anécdotas triviales sobre las inclemencias del clima para que la atención del trabajador comenzara a ceder. La técnica de entrevista cognitiva fue aplicada de manera sutil e invisible. En lugar de interrogarlo de manera lineal, el detective lo guió suavemente hacia los recuerdos sensoriales de aquella madrugada, pidiéndole que reconstruyera su entorno, las condiciones de luz, los sonidos ambientales y los olores, antes de llegar al núcleo del evento. Esta técnica ayuda a desbloquear memorias encubiertas por el estrés postraumático, permitiendo que la información fluya de manera más natural y detallada. Cuando el relato finalmente emergió, fue como destapar una válvula de presión largamente contenida. El testigo narró cómo, mientras caminaba por un atajo entre la maleza a varios kilómetros al norte de San Jerónimo de Juárez, percibió un sonido profundo e inusual que reverberaba en la tierra. No era el ruido agudo y metálico de un choque o el eco seco de un estallido. Era el ronroneo grave y sincronizado de múltiples motores de gran capacidad operando a bajas revoluciones. Se arrojó de inmediato al suelo, ocultándose detrás de un grueso matorral, fundiéndose con la oscuridad y conteniendo la respiración mientras la caravana pasaba a escasos metros de su escondite. El anciano, a pesar de su limitada educación formal, poseía la agudeza visual de alguien acostumbrado a sobrevivir en la naturaleza. Sus descripciones, aunque rústicas, aportaron detalles tácticos de incalculable valor para la perfilación de los responsables. Relató que no era un convoy desorganizado huyendo presa del pánico. Era una formación en columna precisa, manteniendo una distancia uniforme entre cada vehículo. Describió camionetas pesadas de color oscuro, cubiertas de lodo fresco que ocultaba sus placas de circulación, desplazándose con todas las luces externas apagadas. Los conductores, infirió el testigo, navegaban utilizando equipos de visión nocturna o basándose exclusivamente en el conocimiento milimétrico de la topografía del terreno y la escasa luz de las estrellas. El detalle más escalofriante de su testimonio no fue la maquinaria, sino la disciplina humana. El testigo observó que la marcha se detuvo abruptamente por un instante cuando uno de los vehículos líderes rozó una rama gruesa caída en el camino. Del interior descendieron rápidamente 3 individuos. No hubo gritos, ni maldiciones, ni linternas encendidas. Las sombras se movieron con una eficiencia mecánica. Apartaron el obstáculo pesado en total silencio, utilizando señales manuales que el anciano apenas pudo percibir, y regresaron a sus vehículos en cuestión de segundos. El convoy reanudó su marcha sigilosa hacia lo profundo de la sierra, desapareciendo como un banco de niebla negra entre los árboles altos. La declaración desde las sombras, documentada por los agentes bajo estrictas medidas de confidencialidad y resguardo de identidad, corroboró y potenció de manera exponencial los hallazgos técnicos. Los analistas de telecomunicaciones tenían la ruta digital. Los especialistas forenses habían confirmado el uso de blindaje y tácticas paramilitares. Y ahora, el testimonio humano verificaba la cohesión operativa y la disciplina extrema del grupo agresor. La pieza central del rompecabezas táctico estaba encajando. El nivel de organización observado en la retirada anulaba por completo la teoría de una banda local o un evento fortuito. Los investigadores federales sabían, sin margen de duda, que se enfrentaban a una estructura altamente adiestrada, capaz de movilizar recursos logísticos masivos, operar con tecnología de grado militar e imponer un código de silencio a través del miedo sistemático en amplias zonas del Estado. Con esta amalgama de información tecnológica, científica y testimonial, el equipo de investigación diseñó un perfil criminal sólido y coherente. El documento, clasificado como de alta prioridad, delineaba a un grupo cohesionado que respondía a un mando único y centralizado, que actuaba bajo planificación previa y con objetivos muy definidos en la región. Las coordenadas digitales y el relato del testigo marcaban un mismo destino final en la geografía agreste de la Sierra Madre del Sur. La fase de recolección de información estaba cediendo terreno al momento de la intervención física. Las órdenes se dictaron desde los más altos niveles de la agencia federal. Se integraría una unidad táctica de élite, especializada en rastreo e incursión en terrenos hostiles, equipada para internarse en los bosques neblinosos de Guerrero,
con la misión de buscar el epicentro desde el cual estas sombras operaban y encontrar las respuestas definitivas que la carretera de San Jerónimo de Juárez había callado en su madrugada más oscura. Las coordenadas trazadas por el último parpadeo de los teléfonos celulares, cruzadas con el relato aterrorizado del campesino, apuntaban hacia una zona conocida por los mapas topográficos de la Secretaría de la Defensa Nacional como un área de baja densidad poblacional y difícil acceso geográfico. En la práctica, esto significaba un laberinto vertical de cañadas escarpadas, senderos traicioneros deslavados por las tormentas tropicales y una bóveda forestal tan tupida que bloqueaba implacablemente la luz del sol al mediodía. Adentrarse en ese terreno no era una tarea para policías investigadores vestidos de traje. Requería la intervención de especialistas entrenados en supervivencia y tácticas de rastreo en selva. La Agencia de Investigación Criminal Federal conformó un equipo híbrido, agentes de campo apoyados por elementos tácticos de operaciones especiales. Su misión era localizar el punto de refugio, asegurar el perímetro y buscar evidencias físicas antes de que el implacable clima de Guerrero y la naturaleza devoraran los rastros de la huida. La incursión comenzó horas antes del amanecer. Los vehículos oficiales fueron dejados kilómetros atrás, ocultos en brechas madereras abandonadas. A partir de ese punto, el equipo táctico avanzó a pie, cargando equipos de comunicación satelital encriptada, mochilas de hidratación, raciones de combate y pesados estuches estancos con material pericial básico. El silencio en la columna de marcha era absoluto, roto únicamente por el crujido inevitable de las hojas secas bajo las botas de combate y la respiración acompasada de los hombres que ascendían por la pendiente pronunciada. El rastreador principal, o punta, un operador curtido en la sierra, leía el terreno como si fuera un libro abierto. A diferencia del asfalto inerte de la carretera, la tierra húmeda y la maleza de la montaña ofrecían un lienzo mucho más receptivo, pero efímero, para registrar el paso de una caravana pesada. El rastreador señalaba las ramas jóvenes partidas a la altura de los retrovisores de vehículos de gran tamaño, las marcas de los patrones de rodadura grabadas profundamente en el barro semiseco y las piedras filosas desprendidas de las laderas debido a la vibración del paso sincronizado de varias toneladas de metal en movimiento. A pesar de los esfuerzos evidentes de los conductores por mantener un perfil bajo, el peso excesivo del blindaje automotriz y el ancho de vía de los vehículos de lujo no podían ocultar sus huellas en un terreno tan inestable y angosto. Las marcas indicaban claramente que la columna se movió en una formación lineal cerrada, manteniendo una tracción constante y forzando las cajas de transferencia de los motores al máximo para vencer las pendientes pronunciadas sin perder velocidad. Tras 5 horas de ascenso continuo y exhaustivo, el terreno se aplanó repentinamente en una meseta natural escondida en la ladera trasera de un cerro, totalmente invisible desde el valle e indetectable a simple vista para la aviación comercial. El equipo táctico estableció un perímetro de seguridad, escameando el área con binoculares tácticos y visores térmicos portátiles antes de dar luz verde a los agentes investigadores para ingresar al claro. Allí, en medio del espeso follaje, hallaron el punto ciego que las antenas de telecomunicaciones no habían podido iluminar. El sitio no era una fortaleza fortificada de ladrillo, sino un campamento de tránsito clandestino, safe house. Estaba conformado por estructuras improvisadas pero funcionales, construidas con materiales de la región, cubiertos con lonas de camuflaje tipo selva que rompían la silueta desde el aire. Lo más llamativo del hallazgo fue el estacionamiento oculto. 3 grandes hondonadas naturales, ampliadas artificialmente a pico y pala, diseñadas para albergar vehículos de gran tamaño y cubiertas por espesas redes de follaje cortado. Las marcas de neumáticos recientes en el piso de tierra apisonada confirmaron que las sombras habían descansado allí. Sin embargo, el lugar estaba ahora completamente desierto. El silencio sepulcral indicaba que los responsables habían abandonado la posición horas, quizá días antes, una vez concluida su operación de limpieza táctica. Los agentes especializados en criminalística de campo procedieron a procesar el campamento bajo las mismas estrictas reglas metodológicas que aplicaron en la carretera, pero enfrentando el desafío adicional de la contaminación ambiental y la inestabilidad del terreno. Su objetivo principal no era encontrar armas o grandes alijos de contrabando.
El grupo había sido demasiado profesional para dejar ese tipo de evidencias atrás, sino recolectar los errores humanos microscópicos, los rastros invisibles que incluso la élite más disciplinada suele dejar tras de sí. El procesamiento se centró en las áreas comunes del campamento improvisado. Los peritos utilizaron reactivos químicos especiales y polvos magnéticos fluorescentes de alta adherencia para buscar huellas latentes en las superficies de las mesas de madera rústica, en los contenedores de agua de plástico negro y en los escasos utensilios abandonados en el sitio. La humedad extrema de la selva representaba una amenaza constante para las impresiones dactilares, acelerando la degradación de las secreciones sebáceas y sudoríparas. Sin embargo, el meticuloso trabajo técnico rindió frutos, logrando levantar fragmentos de huellas útiles de las superficies plásticas menos porosas, las cuales fueron transferidas a tarjetas de soporte blanco para su posterior análisis en el sistema automatizado de identificación dactilar en la capital del país. Simultáneamente, otro equipo se encargó de rastrear evidencias biológicas en las letrinas rústicas y en las áreas de pernocta. Se recolectaron fibras sintéticas oscuras adheridas a los troncos que sostenían las lonas y colillas de cigarrillos aplastadas que no habían logrado descomponerse por completo. Cada colilla representaba un cofre genético invaluable. El epitelio labial depositado en el filtro del cigarrillo es una fuente inmejorable de ADN de alta calidad. Cada indicio biológico fue cuidadosamente secado al aire libre bajo toldos improvisados, empacado en sobres de papel transpirable para prevenir el crecimiento de hongos y registrado en la interminable cadena de custodia del caso. El último gran hallazgo en el campamento clandestino no fue biológico ni dactilar, sino documental. Oculto en las cenizas de una pequeña fogata cuidadosamente apagada, un perito descubrió los restos parcialmente carbonizados de una libreta de espiral. Las hojas centrales estaban consumidas por el fuego, pero los bordes inferiores conservaban trazos de tinta negra hechos con bolígrafo de gel. Con extrema delicadeza, las hojas chamuscadas fueron levantadas con espátulas de teflón y aseguradas en cajas rígidas. En el laboratorio, se aplicarían técnicas de fotografía con luz infrarroja y reflectografía ultravioleta para realzar la tinta sobre el papel carbonizado, intentando leer los números o coordenadas que el calor no había logrado destruir por completo. La incursión física en la Sierra de Guerrero había finalizado, dejando al equipo táctico agotado, pero con un cargamento invaluable de información silenciosa. El campamento abandonado no ofrecía la captura inmediata de los responsables, pero proporcionaba el anclaje físico, la confirmación absoluta de la existencia tangible de aquel grupo táctico. Las huellas latentes, el material genético rescatado de los residuos y los restos calcinados de documentos eran piezas sólidas que, al ser ensambladas en los laboratorios centrales en la Ciudad de México, comenzarían a delinear los rostros, los nombres y la estructura logística detrás de la organización criminal. Las sombras ya no eran entidades abstractas de la noche guerrerense. Ahora, su sudor, sus huellas y sus rastros estaban encapsulados bajo el rigor implacable de la ciencia forense. La maquinaria analítica estaba lista para transformar las pistas de la selva en identidades tangibles. Las evidencias recolectadas en la soledad asfixiante de la Sierra Madre del Sur fueron enviadas de urgencia a la Ciudad de México, donde los laboratorios de máxima seguridad del gobierno federal aguardaban para exprimir hasta la última gota de información. El sistema automatizado de identificación dactilar, tras procesar las huellas parciales levantadas de los contenedores de agua del campamento clandestino, devolvió un par de aciertos, hits. Estos nombres, fríos y burocráticos, no pertenecían a líderes de alto perfil, sino a operadores de nivel intermedio con antecedentes menores en delitos patrimoniales y portación de armas de uso exclusivo. No obstante, en la intrincada maquinaria de una investigación federal, hasta el más pequeño engranaje puede ser la llave que abra la puerta principal de la bóveda de secretos de la organización criminal. Los nombres obtenidos permitieron a la Unidad de Inteligencia Federal solicitar mandamientos de búsqueda en las bases de datos del sistema financiero y patrimonial del país. Era el momento de abandonar momentáneamente el rastreo físico y sumergirse en el vasto, complejo y a menudo deliberadamente opaco océano de las transacciones económicas,
registros de propiedad corporativa y redes de empresas fachada, shell companies. Si las sombras lograban moverse con vehículos de lujo blindados, operar inhibidores de telecomunicaciones y sostener campamentos logísticos invisibles en la sierra, necesitaban un flujo constante y abundante de recursos económicos. El dinero, a diferencia de las huellas dactilares o el ADN, deja un rastro digital permanente y global que es sumamente difícil de borrar por completo. La investigación financiera recayó sobre los hombros de un equipo de analistas de inteligencia patrimonial, contadores forenses y expertos en rastreo de capitales ilícitos. El objetivo era establecer una línea cronológica de flujo de efectivo, determinando el origen y el destino de los recursos que financiaron la operación logística detrás de aquel caso que conmocionó al país. Los especialistas comenzaron revisando el historial bancario, las declaraciones fiscales y el registro público de la propiedad de los operadores de bajo nivel identificados. Como era de esperar, sus perfiles financieros directos eran escasos o nulos, demostrando una discrepancia fiscal flagrante. Es decir, no poseían ingresos lícitos declarados que justificaran siquiera el costo del equipo táctico que portaban. El equipo de inteligencia patrimonial aplicó entonces técnicas de análisis de redes y vinculación económica indirecta. Rastrearon los pagos de servicios vinculados a sus números telefónicos, los arrendamientos de inmuebles utilizados temporalmente y las compras de vehículos registrados a nombre de terceros. Poco a poco, el tejido comenzó a densificarse. Los analistas identificaron un patrón de flujo de capitales proveniente de una red de concesionarias de automóviles de lujo, empresas de blindaje vehicular y comercializadoras agrícolas en apariencia legítimas, con sede operativa en varias ciudades clave del país, pero principalmente arraigadas en una red corporativa concentrada en el estado de Jalisco y sus zonas colindantes. El análisis forense de las transferencias electrónicas internacionales reveló una compleja estructura de lavado de activos basada en la técnica conocida como pitufeo, smurfing y facturación simulada. Múltiples cuentas bancarias, administradas por testaferros y despachos jurídicos en distintos estados de la República, canalizaban recursos hacia empresas concentradoras, las cuales, a su vez, mediante contratos mercantiles ficticios o sobrevaluados, justificaban la compra del equipo táctico y los vehículos altamente especializados detectados tanto por el análisis de la pintura en la carretera como por las huellas de rodadura en el campamento de la sierra. Al rastrear a los representantes legales y accionistas mayoritarios de estas empresas fachada, el esquema piramidal de lavado de dinero comenzó a apuntar hacia la cúpula directiva. Y fue en ese vértice donde emergió, a través de los registros corporativos y la inteligencia compartida con agencias internacionales, el nombre de una de las estructuras delictivas de mayor crecimiento, capacidad económica y disciplina operativa en la historia criminal reciente de México. Una organización que operaba no como una banda local fortuita, sino como una corporación transnacional paramilitar con la ambición de monopolizar las rutas estratégicas de la región del Pacífico. Este descubrimiento redefinió por completo el enfoque de la Fiscalía Federal respecto al trágico incidente en San Jerónimo de Juárez. Lo que inicialmente se percibió como un violento choque entre fuerzas opuestas o una venganza aislada en la carretera costera, quedó expuesto a la luz del análisis forense patrimonial como una operación táctica meticulosamente orquestada por este grupo para imponer una demostración de poder absoluto. El nivel de financiamiento detrás de la acción, la sofisticación del equipo y la red de impunidad corporativa explicaban por qué la planeación y ejecución se habían dado de una manera tan aséptica y disciplinada. El expediente del caso, engrosado ahora con gráficos de flujo de capitales, constancias del registro público de la propiedad, perfiles genéticos, testimonios resguardados y datos de telecomunicaciones, fue consolidado en un solo macrodocumento de inteligencia acusatoria. Las pruebas materiales de la ciencia forense se habían entrelazado con las evidencias digitales y el rastro del dinero. La identidad y los alcances del grupo agresor ya no eran meras especulaciones o rumores de la Costa Grande. Se habían transformado en hechos fácticos irrebatibles, soportados por la técnica pericial, listos para sustentar órdenes de aprehensión y peticiones de aseguramiento de bienes. La fase de inteligencia analítica había culminado,
entregando a los niveles superiores del gobierno un mapa claro y devastador de la organización criminal. Las sombras habían sido despojadas de su anonimato, revelando la colosal infraestructura económica y operativa que la sostenía. Con los objetivos plenamente identificados, sus guaridas principales ubicadas mediante la red de testaferros y sus líneas logísticas comprometidas, el mando federal decidió que era el momento oportuno de pasar de la defensa a la ofensiva. La maquinaria estatal comenzó a preparar el despliegue para desmantelar de tajo la cúpula de esta estructura en una maniobra operativa simultánea. El silencio de la selva y la carretera iba a ser roto, esta vez por la fuerza abrumadora del Estado mexicano. El nivel de infiltración y capacidad de contrainteligencia de la organización criminal descubierta obligó a las más altas esferas de la Procuraduría Federal a adoptar protocolos de seguridad paranoicos. Sabían perfectamente que un operativo de esa magnitud, si se discutía en los canales de comunicación ordinarios o pasaba por las mesas de trámite habituales, sería filtrado mucho antes de que las unidades tácticas pudieran encender sus motores. El fracaso no era una opción. La más mínima filtración convertiría a los objetivos en fantasmas, evaporándose en el vasto territorio nacional. Por ello, se implementó el principio rector de la compartimentación de la información extrema. Apenas un puñado de mandos superiores y los investigadores principales conocían la totalidad del expediente, los objetivos reales y las coordenadas definitivas. El resto del personal participante solo recibiría sus instrucciones tácticas exactas en el último minuto posible, una vez que las operaciones estuvieran en marcha y sin posibilidad de retorno. La fase de planificación operativa inició con la identificación precisa de los blancos. El análisis patrimonial y la red de vínculos habían revelado 3 ubicaciones clave, dispersas estratégicamente en diferentes zonas urbanas y suburbanas fuera del estado de Guerrero, donde se presumía que los cabecillas de la estructura responsable del trágico incidente coordinaban sus movimientos logísticos y financieros. Estas propiedades no eran simples bodegas industriales ni casas de seguridad rústicas en la sierra, sino residencias de alto valor resguardadas en fraccionamientos exclusivos, donde los altos muros, los guardias privados y la apariencia de normalidad constituían la primera línea de defensa. Eran fortalezas disimuladas bajo la pátina de la prosperidad inmobiliaria. Para no despertar sospechas y asegurar el factor sorpresa, la vigilancia previa a los objetivos se realizó utilizando métodos no convencionales y de nula detectabilidad. Se desplegaron equipos de vigilancia técnica encubierta que no dependían de vehículos estacionados o agentes apostados en las esquinas. Se utilizaron drones de reconocimiento de alta altitud, dotados de cámaras multiespectrales y sensores térmicos de grado militar, capaces de orbitar durante horas sobre los objetivos y enviar imágenes en tiempo real sin emitir el más mínimo zumbido perceptible desde la superficie. Paralelamente, técnicos especializados intervinieron las líneas de fibra óptica y los sistemas de circuito cerrado de los fraccionamientos colindantes, secuestrando temporalmente la señal de las cámaras de seguridad perimetrales para monitorear los patrones de vida, los horarios de los anillos de seguridad privada y la rutina de los vehículos que entraban y salían de las propiedades objetivo. Toda esta información en tiempo real alimentaba un centro de mando y control improvisado en una instalación militar segura. Allí, estrategas en operaciones especiales urbanas trazaban las rutas de aproximación, analizaban los posibles cuellos de botella en las calles residenciales y calculaban los tiempos de respuesta de las corporaciones policíacas locales, a las cuales se decidió excluir deliberadamente del operativo para minimizar el riesgo de compromisos de información. El sincronismo debía ser perfecto. Las incursiones en los 3 domicilios se llevarían a cabo simultáneamente, al unísono, garantizando que ninguno de los objetivos tuviera margen para advertir a los demás o activar protocolos de destrucción de evidencia. Mientras los equipos tácticos ensayaban las maniobras de penetración en planos a escala de las residencias, un selecto grupo de fiscales federales trabajaba en el blindaje legal de la operación. Redactaron de manera impecable las solicitudes de órdenes de allanamiento, cateo, argumentando la necesidad inminente de la intervención basándose en el cúmulo de pruebas forenses, digitales y financieras recabadas hasta ese momento.
Ante el riesgo de corrupción en los juzgados ordinarios, las solicitudes fueron presentadas en la madrugada ante jueces federales de control especializados en técnicas de investigación, en audiencias privadas y selladas bajo los más estrictos niveles de confidencialidad judicial. Las órdenes de allanamiento fueron concedidas sin demoras, otorgando a las fuerzas del Estado el marco jurídico irrefutable para irrumpir, asegurar y detener. La madrugada elegida para el operativo fue deliberadamente una noche de clima adverso en las ciudades objetivo. La lluvia densa y constante amortiguaba el sonido y limitaba la visibilidad externa, creando un manto natural que favorecía el desplazamiento sigiloso de los convoyes tácticos. Los elementos de asalto pertenecían a las unidades de élite más entrenadas del país. Vestían uniformes negros tácticos sin identificaciones institucionales luminosas, equipos de protección balística de nivel superior y portaban fusiles de asalto equipados con supresores de sonido y miras holográficas. No se activaron sirenas ni torretas luminosas durante el trayecto desde sus bases temporales hasta los puntos de despliegue. Avanzaban como sombras mecánicas a través de las calles desiertas, operando bajo un silencio de radio total para evitar cualquier interceptación electromagnética de último minuto por parte de los vigías de la organización. A escasas cuadras de cada objetivo, los vehículos se detuvieron en seco. Los equipos tácticos desembarcaron y comenzaron el acercamiento final a pie, moviéndose en formación de diamante y cubriendo cada flanco bajo la lluvia incesante. Los comandantes de asalto verificaban constantemente el estatus del perímetro de seguridad exterior que otras unidades establecían rápidamente para sellar cualquier posible ruta de fuga vehicular. El ambiente estaba cargado de una tensión estática y gélida. Los oficiales experimentados sabían que aquellos objetivos, responsables directos de orquestar y financiar la logística del evento en la Costa Grande, no se rendirían dócilmente y que la posibilidad de una resistencia armada intensa era inminente. Las puertas de los vehículos de brecha se abrieron en silencio absoluto. Los encargados de forzar los accesos principales se colocaron en posición frente a los portones de alta seguridad de las residencias, sosteniendo herramientas hidráulicas de apertura de grado industrial y arietes cinéticos. En el centro de mando, las pantallas térmicas proyectaban los cuerpos de los operadores como siluetas brillantes, agazapadas frente a la frialdad de las fachadas. El reloj marcó las 3 de la mañana con 1 minuto, el momento exacto programado en el plan táctico. La orden de asalto resonó breve y tajantemente a través de los auriculares de conducción ósea de cada operador simultáneamente en las 3 ubicaciones estratégicas, desencadenando la acción coordinada y definitiva del Estado. El largo silencio burocrático y táctico estaba a punto de ser reemplazado por la implacable contundencia de la justicia federal. La ejecución del operativo simultáneo fue un ejercicio de superioridad táctica y sorpresa absoluta. A diferencia del evento de San Jerónimo de Juárez, donde el caos y la oscuridad imperaron en el momento inicial, la irrupción en las 3 residencias de seguridad estuvo regida por el rigor militar y una sincronización milimétrica. A las 3 de la mañana con 1 minuto, los portones reforzados cedieron con estruendos sordos bajo la presión inmensa de las herramientas hidráulicas de apertura, creando vías de acceso limpias sin necesidad de utilizar explosivos que alertaran a los ocupantes o pusieran en riesgo la integridad estructural de las viviendas y, crucialmente, de las evidencias en su interior. El ingreso de los equipos tácticos a las propiedades fue veloz, fluido e implacable. En el argot de las fuerzas especiales, esto se conoce como inundación de cuarto, room flooding, una táctica diseñada para abrumar los sentidos de los objetivos y anular cualquier capacidad de respuesta o toma de decisiones en fracciones de segundo. La luz estraboscópica cegadora de las linternas tácticas montadas en los fusiles penetró la penumbra de las habitaciones principales, acompañada de órdenes verbales secas, imperativas y coordinadas que no admitían vacilación. Policía Federal, al suelo, manos a la espalda. La red de anillos de seguridad interna de la organización criminal, que en teoría debía funcionar como un sistema de alerta temprana, fue neutralizada antes de que pudieran articular una defensa coordinada o reportar la intrusión. Los operadores encargados de las comunicaciones y de la custodia de los pasillos interiores fueron desarmados y sometidos físicamente mediante técnicas de control articular y superioridad numérica. En la residencia principal, considerada el centro de mando financiero y logístico del grupo,
El cabecilla de las operaciones intentó alcanzar un panel oculto detrás de una estantería de caoba que resguardaba armamento y terminales de comunicación cifrada. Sin embargo, la abrumadora velocidad de la irrupción y la presión táctica de los operadores lo obligaron a retroceder y someterse en el suelo de mármol. No hubo detonaciones. El nivel de entrenamiento, la disciplina del equipo de asalto y la abrumadora sorpresa logística evitaron por completo el enfrentamiento armado que los estrategas habían contemplado como el escenario más probable. Este éxito rotundo era fundamental no solo para preservar vidas, sino para salvaguardar la pureza de la escena. Un intercambio de fuego habría contaminado el lugar con residuos de disparo y destrucción, entorpeciendo el siguiente y crucial paso de la operación: el aseguramiento pericial. Una vez que los perímetros internos y externos fueron reportados como seguros, los operadores tácticos se replegaron a las entradas principales de las habitaciones, cediendo el paso inmediato al personal técnico. Al igual que en la carretera de la Costa Grande y en el campamento de la Sierra, los peritos forenses ingresaron a las residencias, ahora transformadas formalmente en escenas de cateo, con trajes de bioseguridad blancos y maletines de equipo analítico. Su misión ya no era buscar huellas de sangre o fragmentos de metal deformado, sino preservar y embalar el corazón intelectual, logístico y tecnológico de la organización. La atención principal se centró en las áreas designadas como oficinas o centros de procesamiento de datos. Los especialistas en informática forense, ciberpatrullaje y análisis digital forense tomaron el control de inmediato. Su máxima prioridad era evitar que cualquier dispositivo de almacenamiento de datos, teléfono inteligente o servidor conectado a red, fuera apagado, bloqueado o remotamente borrado mediante protocolos de seguridad. Kill switches, implementados por la estructura criminal. Utilizaron bolsas de Faraday para encapsular físicamente todos los dispositivos móviles y tabletas, bloqueando instantáneamente cualquier señal de radiofrecuencia entrante o saliente, asegurando así que la información almacenada permaneciera íntegra e inviolable. Mientras tanto, en la residencia principal, los analistas extrajeron discos duros enteros de servidores domésticos de alta capacidad que, a simple vista, parecían sistemas de entretenimiento de alta gama. El personal técnico utilizó bloqueadores de escritura de hardware antes de extraer las imágenes forenses de las unidades, garantizando matemáticamente que los datos no fueran alterados durante la copia. Paralelamente, los peritos documentólogos recolectaban libretas de apuntes contables en físico, chequeras a nombre de las empresas fachada previamente identificadas y contratos mercantiles que demostraban la adquisición de los vehículos de lujo utilizados en el trágico incidente de Guerrero. Toda la evidencia material y digital que justificaba la red de lavado de dinero fue embalada bajo rigurosos estándares de cadena de custodia y registrada fotográficamente in situ. A las 6 de la mañana, mientras el sol comenzaba a iluminar débilmente las calles urbanas bajo la lluvia constante, el operativo dio por concluida la fase de aseguramiento. Las 3 residencias quedaron oficialmente incautadas bajo resguardo federal, selladas con cintas de aseguramiento en todos sus accesos. Los objetivos prioritarios, esposados y con el rostro cubierto bajo estrictos protocolos de protección a su integridad y presunción de inocencia procesal, fueron subidos en silencio a los vehículos tácticos blindados. No se emitió ningún comunicado oficial a los medios de comunicación locales. La caravana de fuerzas federales y ministerios públicos inició de inmediato su retorno a las instalaciones de máxima seguridad en la capital del país. El golpe había sido quirúrgico y devastador para la organización criminal. Sin necesidad de disparar una sola bala, el Estado había desmantelado la cúpula financiera y logística responsable de orquestar la demostración de poder en San Jerónimo de Juárez. Las sombras no solo habían perdido su anonimato, sino que habían sido extraídas físicamente de sus fortalezas y despojadas del aparato tecnológico que coordinaba sus movimientos en la penumbra. El silencio impuesto por el terror en la Costa Grande fue reemplazado, en las oficinas centrales de la Fiscalía, por el incesante procesamiento de terabytes de información y la preparación exhaustiva de las carpetas de investigación. El caso que conmocionó al país había transitado del asfalto oscuro, los laboratorios asépticos y la inteligencia digital hacia el campo de batalla final, los fríos pasillos y las austeras salas de los tribunales de la Federación. La detención de la cúpula directiva representó una victoria táctica invaluable, pero en el intrincado laberinto del sistema penal mexicano, capturar al responsable es solo la mitad del camino.
La verdadera batalla se libra en el terreno de las pruebas y la legalidad del procedimiento. Los individuos detenidos fueron ingresados a un centro penitenciario federal de máxima seguridad, donde la rigurosa arquitectura carcelaria de concreto, acero y cámaras de monitoreo continuo los aisló por completo de sus redes logísticas y financieras exteriores. Atrás quedaron las residencias de lujo y la inmunidad que el poder económico les brindaba. Ahora enfrentaban el peso institucional y procesal del Estado. El primer encuentro entre los investigadores principales y el líder operativo de la organización en la sala de interrogatorios estuvo marcado por un silencio opresivo, mucho más denso que el de aquella madrugada en la Costa Grande. El sospechoso, un individuo de mirada fría y calculador, adoptó una postura de absoluto mutismo, escudándose rigurosamente en su derecho constitucional a la no autoincriminación. No intentó justificar su presencia en las propiedades incautadas, ni ofreció coartadas elaboradas. Sabía que sus abogados de alto nivel intentarían desacreditar la intervención federal mediante tácticas de dilación procesal y la búsqueda incesante de errores formales en las actas del operativo. Sin embargo, los fiscales federales que encabezaban la carpeta de investigación no dependían de una confesión verbal. El trabajo forense de los meses previos había construido una arquitectura acusatoria sumamente sólida y hermética. En las audiencias de vinculación a proceso penal, el Ministerio Público desplegó de manera metódica, técnica y abrumadora el conjunto de evidencias materiales y digitales recabadas. La defensa, acostumbrada a litigar casos basados en testimonios endebles o investigaciones de campo deficientes, se estrelló frontalmente contra un muro inquebrantable de ciencia y datos duros. La presentación en los tribunales inició con la conexión física al evento central. Los peritos en genética forense y criminalística demostraron cómo el ADN recuperado del campamento clandestino en la Sierra Madre del Sur coincidía con el perfil genético de los operadores de bajo nivel adscritos a la nómina de las empresas fachada controladas por los acusados. La balística reconstructiva y la dinámica de hechos de tránsito terrestre comprobaron, sin margen a interpretaciones subjetivas, el uso de tácticas paramilitares y vehículos de alto blindaje en la intercepción en San Jerónimo de Juárez. A continuación, la Fiscalía presentó la evidencia digital extraída de los servidores asegurados durante los allanamientos simultáneos. Los analistas de ciberpatrullaje expusieron las comunicaciones encriptadas descifradas, donde se detallaban las órdenes logísticas, el pago por la adquisición de los inhibidores de frecuencia de telecomunicaciones y las coordenadas geográficas precisas del campamento de refugio en la sierra. Finalmente, los expertos en inteligencia financiera desarticularon y exhibieron el complejo esquema de lavado de capitales y pitufeo que enlazaba directamente las cuentas personales del líder operativo con el financiamiento integral de las herramientas, vehículos y personal humano utilizado durante lo que ocurrió aquella noche. El peso abrumador de la evidencia técnica no dejó fisura procesal alguna. Los intentos de la defensa por anular las actas de intervención o de argumentar violaciones a la cadena de custodia fueron sistemáticamente desestimados por los jueces de control especializados, quienes avalaron la legalidad, proporcionalidad y necesidad de las técnicas de investigación implementadas. Las sombras que antes operaban en el anonimato y la impunidad, ahora enfrentaban condenas de décadas de prisión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros graves delitos del orden federal. El desenlace de este largo proceso judicial demostró la capacidad del sistema de justicia cuando sus engranajes logran alinearse bajo un rigor científico y táctico impecable. Aquel evento de 2005 en San Jerónimo de Juárez, que inició con una silenciosa y aterrorizante demostración de fuerza en una carretera vacía, se transformó en un parteaguas investigativo para las autoridades de la época. Mostró la cruda realidad de que las organizaciones delictivas en México estaban evolucionando hacia estructuras paramilitares con capacidades tecnológicas, de telecomunicaciones y de blanqueo de capitales que superaba las tácticas policiales tradicionales de choque y reacción inmediata. Al mismo tiempo, la resolución del caso validó de manera inobjetable la importancia suprema de la ciencia forense moderna, la minería masiva de datos y el análisis de inteligencia de gabinete. La intercepción en la Costa Grande fue diseñada para ser un crimen perfecto,
protegido por la oscuridad, la humedad asfixiante de la geografía guerrerense y el miedo profundo sembrado en la población local. Sin embargo, la persistencia, el método y la objetividad de los peritos en el laboratorio lograron descifrar el relato que la física, la química, la genética y las huellas digitales habían dejado en silencio. Hoy, al revisar el voluminoso expediente del caso que conmocionó al país, queda claro que, sin importar cuán denso sea el manto de la impunidad o cuán poderosa sea la estructura que se oculta en la neblina, los rastros siempre permanecen. La Tierra no olvida las huellas, la tecnología registra cada suspiro digital, y el dinero siempre marca el camino de regreso hacia sus dueños. El trágico incidente de 2005 quedó grabado no solo en las estadísticas judiciales de Guerrero, sino como una advertencia silenciosa pero resonante. El Estado, cuando utiliza las herramientas de la verdad científica y la voluntad irrestricta de la investigación criminal, posee el poder de desentrañar los secretos más oscuros de la nación. Si quieres saber cómo los investigadores mexicanos enfrentaron este muro impenetrable y finalmente revelaron la verdad oculta, suscríbete ahora mismo y déjame en los comentarios el nombre del próximo caso que quieres escuchar.